que se acercaron hasta aquí, hasta el Club Paysandú, a participar de lo que es la séptima edición de la Feria del Libro. En este preciso encuentro vamos a estar con el sanlucero Ricardo Catani, que todos los que conocemos, es muy conocido él, no solo por ser periodistas, porque él es periodista, escritor, integra a los escritores sanluceros y es investigador también. ¿Cuáles son los temas que va a desarrollar hoy? Van a ser dos, por lo que ustedes vinieron, se acercaron y van a estar participando. Uno de los temas es la valoración de nuestros antepasados ancestrales. Va a desarrollar ese tema y también el otro tema que es muy interesante por todos aquellos que han tenido un no en las editoriales, que es el camino de la autopublicación. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos quienes han tenido el gesto de acompañarme hoy. Para mí es muy emotivo este encuentro, de verlos, de compartir este momento, que para mí es importante, es destacable por varias razones. Una, por lo que va a ser el abordaje del primer tema, que es de algún modo valorar a nuestros antepasados ancestrales, en un momento de la historia que, por citar algo muy general, estamos en algunos problemas. La historia global está haciendo ciertos revisionismos sobre algunos procesos históricos a nivel continental, podríamos citar a nivel de Europa Central. Rusia está haciendo un trabajo muy interesante, particularmente con los conflictos bélicos armados de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces ponen patas para arriba determinados procesos que lo dábamos como de verdad revelada desde que somos niños en las aulas de las escuelas, en el liceo, en la universidad, pero nos encontramos hoy día que algunas cosas no fueron tan como las venimos repitiendo de niños. Entonces, frente a esa serie de vacíos que se presentan, me parece que es interesante, para poder comprender otros procesos de recorridos históricos, conocer nuestros pasados de familia. Es decir, de dónde vengo, quiénes fueron ellos, para que tengamos una idea y para citar algo más con un corte más científico, para que nosotros estemos aquí sonrientes, compartiendo, con el corazón latiendo a pleno. En cada uno de nosotros se debieron de haber cruzado unas 2.096 personas. Estamos hablando de más de 14 generaciones. Imaginemos por un rato, cerremos los ojos y pensemos cuántos desamores, amores, angustia, tristeza, murria, desarraigo, el exilio, la migración, todo eso que forma parte de un mapa extraordinario. Y siempre digo, a raíz de estos trabajos de corte literario, y tal vez por una fantasía a raíz de esos trabajos, qué bueno sería que existiera por un momento una biblioteca a escala bíblica, que nos permitiera tener en cada casillero un par de memorias, desde el primer hombre que pisó la tierra hasta el presente. Podríamos citar casi los 8.000 millones de habitantes que tiene el planeta Tierra. ¿Entenderíamos la historia del mismo modo? ¿Comprenderíamos los recorridos de la misma manera? ¿O nos quedaríamos con aquella imagen del prócer en un brioso corcel en una plaza pública? Ahora bien, que cito el nombre de un héroe o evoco la figura de un héroe, alguien de ustedes podrá decir, o ustedes podrán decir, bueno, pero ¿qué le interesa a Catani hablar de la vida de una niña? ¿No fue un benefactor de la humanidad? No, no fue un benefactor de la humanidad. No están los briosos corceles en las plazas públicas, no aparece en la letra de un himno, no están los textos que se citan en un aula de clases, pero fueron fundamentales para que nosotros hoy estemos aquí. Porque además alguien puede decir, sí, bueno, pero nosotros somos el resultado de nuestros esfuerzos. Sí, somos el resultado de nuestros esfuerzos y tenemos un punto de coincidencia. Pero también somos el resultado de aquellos esfuerzos, sacrificios, de entregas, esmeros, levantarse un día y no tener para comer, que ese es otro tema aparte, y decir, bueno, ¿cómo sigue mi vida? Entonces también allí es donde despierta mi curiosidad, y los últimos libros que he publicado hacen un guiño a todos aquellos que tienen historias potentes de familia, que digan, pero ¿cómo? Catani me escribe de un zapatero remendón, me escribe de un campesino agricultor, y yo que tengo, como me decía un vecino, Cuchimano, dice, mirá que mi padre entró con la fuerza francesa a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Yo, pero esa historia tiene que estar, ¿cómo la vas a perder? El papá lamentablemente no vive, pero seguramente tiene muchas memorias. Aquellos recuerdos de lo que tenemos de nuestras abuelas, los domingos, aquellos que venimos descendientes de italianos,
de otras colectividades pasa exactamente lo mismo. Y ver a nuestras madres amasando los tallarines, aquella pasta hecha en la casa. Recuerdo mamá que los ravioles los preparaba el día anterior, porque no sé qué era lo que tenía que pasar con el condimento, los ponía debajo de un gran repasador, un enorme mantel, y al otro día se compartía en familia. Y todos esos sabores, esas imágenes, esos relatos, esos capítulos, creo que cada uno de nosotros lo tenemos muy presente. Algún pedazo de historia tenemos, seguro tenemos. Entonces me parece importante que este tipo de historias en nosotros pueda tener un momento de llegada al resto del barrio. Y digo esto, y cito el barrio, porque hemos perdido también todo aquello de lo que eran las tertulias trasnochadas, en esos eneros tórridos, cuando escuchábamos a todos los mayores, y uno que era niño parecía que todo era gigante, la maestra que venía porque te estaba preparando con el mimeógrafo, mire la palabra y el término que estoy usando, preparando el material para el día siguiente, el médico que hablaba de lo que iba a ser su operación pocos días después, aquel que en política la sabía toda, era aquel que conocía de la economía más allá de que no entendía la propia economía del hogar, o aquel veterano que decía, yo hice el primer gol. Lamentablemente los diarios no me van a publicar porque no se enteraron jamás de la jugada que hice el domingo. Toda esa fantasía, vaya se sirvió y vaya se hizo un enorme reservorio que tenemos cada uno de nosotros para poder entender nuestros propios recorridos, porque conocerlos nos permite conocernos. Es decir, llegar a lugares como me ha pasado, que resultó maravilloso, y seguramente todos aquellos que han, y lo miro a Jorge Pedoja y seguramente otros tantos, pero todos aquellos que comenzaron la aventura de la construcción de un árbol genealógico se van a encontrar que es un universo extraordinario. A mí de hecho me pasó de llegar por la línea paterna a la Edad Media, en la época de Federico Barbarroja, cuando este hombre, 10º emperador germánico en Roma, le da el título de capitán a un tal Ingo de la Volta por haber prestado servicios a su favor en Génova. De ahí viene el título de capitán, que al latín es capitánica, la derivación del italiano del momento, por el giro lingüístico de la época y de la región, era Catáneo, y de ahí el origen del apellido. Entonces vaya si resulta curioso, y vaya si resulta información valiosísima para que nosotros digamos, che, a ver, ¿por qué el apellido es tal? ¿Por qué me pusieron este nombre? Por citar algunas cosas muy puntuales, muy concretas, que forman parte de eso que yo les digo, de ese mapa de recorrido, de esa geografía y de esa historia que cada uno de nosotros tenemos y que terminan siendo elementos fantásticos a descubrir. Así que, tomando esta nueva historia de Giovanni, el zapatero de Basilicata, que habla de mi bisabuelo materno, Zapatero Remendón, un oficio urbano trajo él, que complementa otra publicación de 2019 sobre mi tatarabuelo paterno, Giacomo, que vino como campesino agricultor, él desde el norte, desde el lago de Como, Giovanni desde la Basilicata, desde Marsiconubo, dos historias distintas, con dos recorridos diferentes, pero que desembocaron en estas nuevas generaciones que, bueno, uno de alguna manera, al menos a mí me pasa y seguramente a ustedes les debe de ocurrir lo mismo, quiero agradecer, honrar, valorar, ponerlo en el sitial de esos lugares que a veces uno lo toma como más familiar, cuando va y se para en una plaza frente a un busto y canta un himno, frente a alguien que no conocimos. A ver, esos antepasados nuestros tampoco los conocimos, pero forman parte de nuestra raíz, forman parte de nuestro recorrido. Así que para mí resulta una aventura extraordinaria. Yo por eso invito a todos aquellos que tienen ciertas inquietudes, que han hecho trabajos de genealogía o que les viene a la cabeza seguramente en este momento, mira lo que dice Catán, sí, mi abuela me hablaba de tal lugar o de tal obra o de tal cosa que ocurrió en el barrio, y todo eso termina siendo valiosísimo. Y quiero contar algo, no me quiero extender demasiado con esto porque quiero ser muy respetuoso de los tiempos y del tiempo de ustedes que han destinado para este encuentro. Mi madre me contaba que, bueno, su abuelo, mi bisabuelo Giovanni, vivía aquí donde es ahora pegado a Agencia Central. En aquel momento era Casa Horta Hermanos, seguramente algunos de ustedes lo deben haber conocido, que vendían lubricantes, repuestos de maquinaria. Entonces, imaginarán ustedes la impertinencia de quien les habla para ir a ver el lugar, porque yo quería hacer una reconstrucción en ilustraciones. El libro tiene ilustraciones, no fotografías, porque me parecía que le daba otra calidez, otro encanto y podía atrapar mejor al lector. Cuando llego al lugar, me encuentro con que había un par de comercios vacíos, con un tindel de hierro, habían bajado la fachada, estaba desconocida, yo de hecho la fachada original no la conocía, y empecé a tocarle timbre a cada uno de los vecinos de la cuadra
para ver si habían conocido a este zapatero remendón. Claro, no había nadie, ya los veteranos no estaban, algunos habían muerto. En ese barrio, frente a lo que es esa casa de comercio, en una de esas casas vivía quien fue intendente de Paysandú, el ingeniero José Nistapache, que había sido amigo de la familia también. Obviamente Nistapache hace mucho tiempo que ya no está, su señora también ha fallecido, el resto de la familia está en Montevideo, como para poder reconstruir parte de esos relatos orales. Entonces me encuentro con un vecino de Puerta, Felipe Pintos, me dice: mira, yo era muy niño, pero recuerdo que esa fachada tenía una moldura que me llamaba la atención, yo me paraba porque no podía creer qué le habían hecho sobre el umbral del zaguán. Y digo, bueno, sí, el tema es que no hay, no, dice, no, registro no hay. Entonces me contacto con Andrés Oberti, que tiene un archivo excepcional de fotografías de época, y le digo: Andrés, estoy en un problema, quiero ver si puedo obtener la fachada de la casa donde vivió mi bisabuelo, pero no creo tener mucha suerte. Y no, con mucha suerte podré obtener el registro de la casa que vendía lubricante, siempre y cuando ésta haya hecho alguna publicidad en algún diario de la época. Dicho y hecho, un par de días más tarde me llega el correo. El fotógrafo Mautone, muchos de ustedes lo tienen en la cabeza porque tenía su estudio aquí muy cerca, frente a la Plaza Constitución. Dice: sí, fue como te dije, está la fachada de la Casa del Comercio. Pero 2 días más tarde ocurre algo maravilloso, algo extraordinario desde todo punto de vista. Porque dice: mirá la suerte que corriste, y me envía 2 fotos. Claro, la tecnología de antes no es el teléfono móvil celular, que hoy saca en un instante y no hay que andar ajustando ningún aparato. Y se ve que cuando calibró la máquina disparó 2 fotos más. Y así aparece la fachada del comercio, la casa de mi bisabuelo y el resto de la cuadra. Fue como encontrado el santo grial para una búsqueda de semejante magnitud. Y bueno, se lo pasó un querido amigo, a Héctor Rodríguez, que es un ilustrador fantástico, un dibujante profesional, diseñador gráfico. Le digo: bueno, a ver qué podés hacer por mí. Le tiré un puñado de unas 30 fotografías de época, y así fue que hizo minuciosamente una reconstrucción bellísima, una ilustración encantadora que alivia el libro. Pero como siempre digo, la imagen habla, y me habla de ese pasado que me hubiese gustado mucho conocer. Por eso digo a los más jóvenes que tienen en vida a sus padres, que tienen en vida a sus abuelos, que en algunos casos hasta sus bisabuelos conocen, pierdan de vista de hablar de eso que le acabo de contar, de la tertulia. Aunque hoy día encontrar una tertulia de familia o de vecinos es más complicado que encontrar una aguja en un pajar, pero no pierdan de vista, porque es eso que la historia no tiene acceso, es ese relato que habla de nuestro recorrido y que nos va a permitir valorar y darle la dimensión y darle el lugar que merecen esas historias de familia, esas historias que hablan de enormes recorridos. No imaginamos, nunca entendí hasta que después fui muy grande. Voy a tratar de no emocionarme con esto porque es muy fuerte para mí. Mi madre siempre de niño me decía: más vale que te haga mal y no que sobre, porque te boto con la comida y toda la basura. Yo comía eso lo más rápido posible, y en lo posible había que repetir el plato. Y más vale que te haga mal y no que sobre. Muy bien. Pasaron los años. Siempre digo, es una pena que uno siendo niño no tenga la curiosidad, porque hay una determinada edad que uno los conoce a los protagonistas. Después, la vida se los lleva y con ellos a la tumba se va el relato, y no hay manera de recuperar eso. Más allá de que la academia diga que el relato oral no es suficiente para sustentar lo que es una reconstrucción histórica, pero el relato oral es vital, porque también los documentos en algún punto mienten, porque fueron hechos por humanos. En algún momento algún interés hay. Les voy a contar, si me acuerdo, una anécdota a propósito de esto. Ya grande, de aquellos 8 o 10 años que recuerdo, mi madre me decía eso cuando tenía yo 8 o 10 años, no hace mucho tiempo, me encontraba en el pueblito de mi bisabuelo materno, Giovanni. Estaba en un hostal cenando con mi señora, pido un plato de pastas con pescado, no recuerdo qué pescado, y cuando me traen aquel plato, hubiera preferido la fuente en vez del plato, porque era una cosa exuberante, desbordante, una cosa loca. Le digo a Valeria: ayúdame a terminar esto porque no lo voy a comer. Para lo mejor allá, aquel que ha viajado sabe muy bien, el primo plato, segundo plato, el aperitivo, el postre, el café. Ya me encontraba, no sé cómo, terminando la comida, ya tomando el café. Y no pudimos los dos con la comida, quedó un tamaño del puño de una mano. Al rato viene Carmine, que era
junto a su señora, los encargados, los dueños del hostal, y me dice, me pregunta mi señora qué pasó con la comida. No, es que no podemos más, es una cosa exquisito, pero no podemos más. No, dice, porque acá la comida no se tira. Entonces, ¿cuánto tiempo? Me tuve que ir como 47 años hacia atrás para acordarme de por qué mi madre me decía, la comida no se tira. Y eso es lo que no nos detenemos a pensar. El valor de lo que uno se lleva al estómago. El no tirar la comida, el darle el valor de las pequeñas, grandes cosas que después forman parte de esos recorridos. Porque nosotros no somos el resultado solamente de nuestras capacidades intelectuales, de lo que nos pudo haber dado la academia, como insisto, y no quiero pelearme con la academia, al contrario, uno tiene que valerse de la academia para poder pasar a distintos planos de la vida, con mayor intelecto, con mayor capacidad de interpretación de la vida. Pero estas cosas simples, de cuidado de la comida, el vaquero, me acuerdo del pantalón, se estiraba hasta lo que le podía el ruedo, no había que no se podía comprar otro pantalón, no se compraba 3, 4 pares de zapatos, sino que había que resolverlo con lo que la economía de la casa podía. Entonces, este momento que yo quiero valorar precisamente es honrar a nuestros antepasados de familia. Que tengamos presente que somos el resultado, que somos el producto de todo lo que aquellos hicieron por nosotros. Y si repasamos rápidamente cuántos de nuestros antepasados estuvieron en una trinchera de combate, en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, viendo volar por los aires, por la metralla, a su compañero de batallón, y sobrevivió y pudo más o menos, no sé cómo, hacerse un recorrido que termina en esta parte del mundo, reprogramando su vida, proyectando su familia, teniendo sus hijos. Entonces, por eso digo, cuán importante es honrarlos, valorarlos. Yo he tenido la posibilidad de poder escribir, garabatear algunas historias, pero todos aquellos que tienen historias más potentes, háganlo. Yo capaz que me fui un poco de cauce porque después hice una serie de eventos menores, bueno, llevé una placa al pueblo de mi bisabuelo, la publicación como tal, me recibió la síndaco, bueno, todo eso que forma parte de lo protocolar, pero una placa a la memoria de ese hombre que por finales promediando la década de 1880 llegó a esta zona del mundo para intentar, no afar el América, porque también hay que desmitificar un poco eso, no todo el mundo venía a hacerse el América, algunos volvían, otros más o menos trataban de equilibrar sus vidas y tratar de tener el estómago lleno y el corazón contento, como dice por allí el refrán. Entonces, a la memoria de todos ellos me parece digno de valorarlos y de, por supuesto, ponerlos en el lugar que corresponde. En ese juego que hacía del inicio, honramos sí a figuras que por allí fue un libertador, fue alguien que luchó por la independencia, pero miremos hacia atrás de nuestros recorridos. Todos aquellos que fueron héroes de carne y huesos, anónimos, como les decía, no fueron benefactores de la humanidad, pero fueron significativamente importantes para que nosotros estemos aquí sonrientes y felices. Y así cierro esta primera parte con, lógicamente, las posibilidades que ustedes crean convenientes de hacer las preguntas y las consultas que entiendan pertinentes. Así que sí, no sé, las profesoras del fondo, gente que por allí pueda tener alguna experiencia para compartir, pero en esencia es eso, de tratar de poner en ese lugar que rara vez ocurre. La literatura me parece que tiene una falta con esto, de poder contar algunas cosas son de corte más doméstico. Síganme. Catani, bueno, te felicito antes que nada por tu esfuerzo, por tu trabajo, por esta línea que estás siguiendo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo estoy muy sorprendido de que la gente joven y la gente en general no le interesa la historia de la familia en general. Es muy común eso. Yo le pregunto a la gente, preguntábamos con Rosa, mi familia es muy grande, la familia Prada, es muy grande, muy numerosa, y ha hecho una investigación muy a fondo de su historia. Nosotros estuvimos con Rosa en el pueblito de España, de Asturias, allá en la montaña, 1800 metros de altura, es minúsculo, que están para un lado los Álvarez de otro lado, una quebrada. Pero la gente en general no tiene mayor
preocupación o interés o deseo y esto me parece que es un aporte fundamental, por lo menos para despertar un poco en la muchacha joven, fundamentalmente, será porque somos mayores que estamos más buscando, pero en mi familia en particular buscan referentes los muchachos jóvenes. Nosotros hacemos narraciones de nuestras vivencias y de las historias que tenemos y de cómo nos encontramos con antepasados en Colombia o en cualquier lugar, es increíble. Así que te felicito y realmente vamos a salir con mucho interés. Muchas gracias, muy amable. Lo miro al doctor Daluz y también me viene la referencia de los vecinos, ¿no? Porque nunca presté atención hasta después de mayorcito. Sí, pero a ver, los apellidos son Menegassi, Mancini, de Gregorio, todos eran italianos y algún español que se mezclaba, y después hurgando un poco más te das cuenta que la columna vertebral de la construcción social oriental está repartida entre españoles e italianos en el grueso. Hay un dato interesantísimo: el primer censo de Montevideo arroja como resultado que más de la mitad de la población de Montevideo hablaba italiano. Creo que en el Parlamento Nacional en algún momento se llegó a hablar en italiano, después en francés, como para tener al menos algunos datos referenciales importantes que nos permiten al menos darle la magnitud a esto, ¿no? A mí me llevó a despertar mi curiosidad al terreno íntimo, ¿no? Puertas hacia adentro de un hogar, que bueno, se despiertan miles de historias y por qué después uno se pregunta y no tiene la respuesta, porque las preguntas son de ahora y las respuestas son de gente, como decía anteriormente, que ya no está. ¿Por qué la pasta era así? ¿Por qué esos olores penetrantes de los tucos generosos? También hay algunas cosas que no tienen mucha explicación, pero a mí me pasó, y tengo a veces mucho cuidado con decirlo, de llegar a un lugar y decir, yo ya estuve acá. Cuando entré a la capilla en el pueblo de mi tatarabuelo, me pasó algo rarísimo. Porque dice, no te sorprende, me dice mi señora, que estás en un lugar increíble, que soñaste. Sí, pero no sé, digo, me siento como que aquí en algún momento estuve. Seguramente tendrá que ver con algo genético de los antepasados. Y lo mismo, una cosa muy curiosa, fue cuando alquilamos un auto en Milán, nos íbamos hacia el norte. Entonces le pregunto al muchacho, ¿anda, funciona el GPS? Sí, en español, está todo organizado. Bajamos del rulo del estacionamiento, vamos a la calle, el GPS no habla ni en coreano, no habla. Damos la vuelta a la manzana, me pongo detrás de un taxista, digo, mira, tengo este problema. Viene el muchacho, se fija y dice, no, tengo un problema en la configuración. Dice, no te preocupes, seguime, yo te voy a hacer señas por el retrovisor, cuando te haga la seña, tomate la autoestrada y te vas. Y cuando hice eso, cuando tomé la autoestrada, fue como andar aquí en la ruta 3, en la 24, en la 1, o sea, fue muy familiar. Le digo, Valeria, vos vas a hacer el GPS, andá fijándote la cartelería. Y fue algo también curioso. Y esto también creo que tiene mucho que ver, capaz por la ansiedad, pero tiene mucho que ver al querer descubrir todos esos, como digo, esas geografías, esas historias que para mí al menos han resultado muy cara, muy fuerte para mis sentimientos, para, como digo, con un corte de alto contenido emotivo. Gracias al señor director puede decir que como cierre de esta primera parte, todo esto se puede encontrar en el libro que está ahora. Bueno, bárbaro. Sí. Y quiero agradecer a mi queridísimo amigo Eugenio Pozzolo, un amigo yo creo que de antes de nacer ya nos conocíamos. Eso lo dejamos para otro momento. Al director de Cultura, Eugenio Pozzolo, que ha tenido el gesto de acompañarme. Así que gracias querido amigo, a Germán, a Maxi, a las profesoras que también detrás, a Carla y bueno, a toda la gente a Jorge, a su señora, a la familia de la Luz, a Marcelo, a Abner, a Rosa, a algunos que no tengo acá los nombres, y que han sido muy generosos Bueno, yo tengo que decir la suerte justamente, porque lo conozco hace muchos años, compartimos muchísimas cosas juntas. Nunca imaginé que se iba a convertir en el tremendo escritor que es. Yo ya estoy esperando el otro y siempre se lo digo. Porque la verdad sí, no es común que una persona escriba casi un libro por año. Y para mí es un placer, un honor ser tu amigo. Pero máximo poder ver en el tremendo artista escritor que te has convertido. Usted no conoce la faceta humorística de este espectacular. Bueno, sí, pero eso creo que merecería otro capítulo de cuando se hacía carnaval, porque este señor un día me invita a hacer parodismo, año 90.
Así que bueno, tuve una maravillosa experiencia de las tablas, que gracias a Eugenio aprendí muchas cosas. Si no hay más consultas o compartir algún comentario, pasamos a la segunda pasamos parte. al segunda parte. Pero me parece que Jorge quería Jorge. preguntarte algo. Felicito tu emprendimiento porque es maravilloso, ya lo hemos hablado, Sí, claro. pero el ser humano creo que tiene tres grandes preguntas, que a veces la vorágine de la vida, esta vida loca que tenemos, hace que a veces no nos preguntemos, pero una de las grandes preguntas es ¿quiénes somos? Pero para contestar esa pregunta tenemos que primero contestar de dónde venimos. Porque, como decías tú, tenemos cientos y cientos de antepasados que han vivido situaciones de las más diversas y complejas, y eso queda grabado a fuego. Incluso hasta hoy día, a nivel de la genética, se están explicando ciertas, se llama la epigenética, que es una información que viene además del ADN, y a veces eso que tiene el ser humano, a veces de la atracción por el fuego, por ejemplo, que eso quedó de las cavernas, que era un elemento de protección, de calor, de vida. Por eso que el ser humano tiene esa atracción por el fuego, por decirlo, ¿no? Hay cosas que quedaron grabadas. Y cuando comentabas lo de la alimentación, la comida, ¿no? Las familias italianas, españolas, ellos tuvieron la mala suerte de vivir periodos de hambruna, guerras, y lo que tú decías, ¿no? De que gordito y sanito, bueno, habían quedado con ese trauma de haber pasado hambre, de haber no tenido para llenar un plato de comida, y venir acá en América y poder darle de comer a los hijos y a los nietos era algo para ellos muy importante. Eso hace que hemos heredado, y lo hemos comentado en las reuniones, que hemos vivido todos alguna contertulia familiar, un domingo, las pastas, el comer, las charlas, y eso queda grabado. Son cosas que quedan grabadas, y como decís tú, creo que lo más importante es animar a que la gente cuente la historia que tiene de su familia, de sus antepasados. Como decís tú, no tiene por qué ser una historia de alguien importante, a veces son pequeños detalles, pero son maravillosos detalles, porque esas historias anónimas hacen lo que somos hoy día. Paysandú en un momento llegó a ser como una piccola Italia, porque los italianos hicieron una arquitectura tratando de emular a lo que era su patria, y bueno, los españoles también. Cada grupo de inmigrantes hizo algo para emular un poco lo que era su patria, que obviamente que tanto extrañaron. Y bueno, hicieron su vida acá, y estamos nosotros gracias a ellos. Así que felicitarte, porque esto es una maravilla. Como decía recién Eugenio, un escritor que ha salido que realmente sorprende. Y bueno, felicitarte. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias, Cecilia. Sí, Cecilia. Perdón. No, yo lo que quiero destacar, y la verdad es que es algo que yo admiro de Ricardo, es la inquietud que él tiene. Que lo conozco, y desde mucho antes. Es una persona muy inquieta y muy preocupada por conocer los intereses y la vida, y al detalle cómo es el sentir, el pensar, cómo es la ideología, las creencias, pero más que nada también el sentimiento de las comunidades, de los territorios, y ahora, en un buen tiempo, también las personas que intervenían allí, todo lo que es el legado familiar, la historia familiar, y bueno, por supuesto los antepasados, todo lo que tiene que ver con la Italia que lo antecede a él. Así que destacar la inquietud, porque Ricardo creo que sigue siendo un niño inquieto, me parece que lo conserva, y yo valoro mucho y celebro que así sea. Es una persona súper inquieta, y ojalá que sigas así. Gracias, Cecilia. Gracias por regalarnos esto. Germán. Querido Ricardo, yo quiero felicitarte ahora públicamente. Lo he hecho más de una vez en privado. Realmente volverte a confirmar mi admiración por el escritor que sos, por el laburante de las letras que sos, porque
tal vez esta segunda parte de la que están hablando tiene que ver con este trabajo de autoedición, ¿no? Que es algo que realmente es un camino muy difícil y que, bueno, vos lo has transitado con maestría, y además esto de traer historias de gente de hoy y de gente del pasado, ¿no? Sabés que sos una consulta para mí, te he consultado en algunas cosas porque en esta temática de la inmigración sos una referencia, y bueno, felicitarte ahora públicamente por este trabajo, por esta inquietud que dices, yo también te conozco hace años, además de las tablas, los libros, por la música, y siempre has sido un gran motor en las cosas que te has planteado hacer. Así que bueno, mi felicitación y mi admiración ahora públicamente. Gracias por tus palabras. Ricardo es bachiller en Derecho también, es algo que él como que hay cosas que quiere que las deje media, ha tenido grandes reconocimientos. En el 2008 obtuvo un reconocimiento de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados por ser integrante del equipo de Uruguay Documental. Si no hay ninguna otra pregunta o ningún otro intercambio con el escritor, porque es investigador también, vamos a dar paso a la segunda parte, que es el camino de la autopublicación. Esto se da cuando las editoriales muchas veces vamos, golpeamos una puerta, golpeamos otra y nos dicen no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que autopublicarnos. Sí, esta es la parte más difícil, digamos, sí. Y no sé si tortuosa, pero sí, yo atravesé una experiencia, no voy a citar la editorial porque no viene al caso. Yo estaba trabajando en el diario, año 2008, y un querido amigo, compañero de redacción, Sergio Fernández Ojeda, me dice: ¿qué vas a hacer con todas esas historias que escribís del interior? Yo hacía unos meses, yo había entrado, capaz un poco más, año y medio. Yo había entrado en la redacción del diario 2006 y había empezado a tener una curiosidad por contar historias de las comunidades del interior rural. Cuando presenté la idea de hacer un suplemento, cayó por tierra mucho antes de lo imaginado, porque tampoco la empresa tenía cómo ponerme en el interior. Bueno, yo busqué la manera de todos los días irme muy temprano y llegar muy tarde, pero tener las historias de los lugares más insólitos del departamento. Después esas historias se replicaron para la televisión pública, con la misma modalidad, visitando las aldeas, los parajes, las colonias, los centros poblados. Lo hicimos para televisión, visitamos Salto, Artigas, bajamos nuevamente a Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia, Tacuarembó y algo de Rivera. Recorrimos mucho el país y en todos los lugares fue un enriquecimiento extraordinario. Y Sergio un día me dice: todos los días me publicás, está bien, está bárbaro, dice, pero ¿por qué no escribís un libro? Y bueno, digo, si querés que me tire a los perros, me tiro a los perros, porque yo apenas que garabateo, apenas que puedo poner como en la pizarra la maestra cuando me decían: hoy es miércoles 3 de agosto, día lluvioso, y ahí paraba. Yo no tenía mucho dominio ni expertise en el tema de escritura. Gracias a un queridísimo equipo de trabajo de la redacción pude más o menos empezar a entrarle al tema de la escritura. Bueno, fue así, simplificando ese momento, que me encuentro con el desafío de hablar con una editorial. Lo cierto es que todo bárbaro, la editorial me atiende, me pongo en contacto con una de las editoras, me pide parte del material, yo enloquecido, envío parte del material, parece que en la evaluación de editores estaba bien, hay una posibilidad de que puedas escribir un libro, mando el resto del material, pasa un mes, 2 meses, 3 meses, no se cruzan más los correos, llamo a la editorial y me dice un administrativo: la editora que tenía contacto con usted se desvinculó de la empresa y creo que su material no va a cobrar vida. ¿Usted tiene posibilidad de venir a Montevideo? Yo por aquel entonces me encontraba relatando la Liga Uruguaya de Básquetbol y tenía que viajar por los partidos de ida y vuelta a Montevideo bastante seguido. Voy un viernes, me reúno con el gerente y el cuerpo de editores
dice, tenemos que disculparnos con usted, pero así como usted tenemos otros escritores que no van a poder publicar por la sencilla razón que son materiales que lo estaba evaluando otras personas y en este caso esta persona no está. Entonces me ofrecen hacer como una suerte de, no sé si ustedes se acuerdan o lo tienen presente, esas colecciones de libritos chicos, ¿no? Así, sí, pero vienen en cajita, aprenda a cocinar en 10 días, aprenda a darle la vuelta al tornillo sin hacer el destornillador. Entonces era formar parte de un grupo de historias, de una serie de historias sobre el interior, pero el libro ya había cobrado vida propia, yo estaba tan embalado que dije, no, a ver, ¿qué posibilidades tengo de hacerlo con otra gente? Bueno, me sugirieron un par de nombres y de imprenta, y así fue que me contacté con otra empresa que, si bien tiene sello editorial, es una imprenta. Y así fue que tuve que rebobinar todo el trabajo y decir, bueno, ahora Ricardo hay que hacer toda la cadena productiva del libro hasta que cobre vida propia. ¿Qué es hacer toda la cadena productiva del libro? Y tal vez por mi profesión, por mi actividad periodística, que más o menos la tenía digerida y la pude enfrentar. Pero ya lo tenía en ese caso, pero hacer el trabajo de campo, en ese caso era un libro de entrevistas, después sentarme a escribir. Yo tengo una modalidad que primero escribo a mano, porque me permite elegir mejor las palabras y no andar tachando, porque uno se sienta en la máquina, en el Word, hace tic con la tecla y ya corrigió la palabra, o tiene el corrector automático. Entonces el escribir a mano a uno le permite tener otro tipo de cuidado. Después lo pasó al archivo de Word, es un primer filtro. Tuve que hablar con una correctora, contratar a la correctora, contratar al diseñador gráfico, contratar definitivamente a la imprenta. Pero eso era una parte, porque después había que hacer la agenda de medios, la difusión, la divulgación, y después llegar al punto del lanzamiento del libro. Todo eso que la editorial lo hace, es fantástico, ¿no? Vos te dedicas a escribir, entregaste el material, ellos te arman todo el gran espectáculo, pero después hay un pequeño detalle, que se pierde control del libro. ¿Por qué digo esto? Porque es fantástico, te pagan, creo que las regalías un 10% al escritor, estás en los escaparates capaz de las librerías más importantes del país o del mundo, no lo sé, pero no sabés dónde está tu libro. ¿Dónde está tu libro? Y a veces te cae algún pago a la cuenta de se vendió un libro allá en tal lugar, en tal otro, y perdés la referencia. Entonces, al tener vos el control del libro, vos decís, yo tengo que tener el esfuerzo de salir a venderlo como el vendedor puerta a puerta, pero vendo mi obra, le conozco la cara a cada uno de los que me compraron el libro, el lector es visible para mí, y después contar en el terreno local, como gente como en el caso de Rosa, de Virginia, más recientemente con Margarita en su librería, gente amiga que alienta y apoya a este tipo de cosas. Pero de otra manera hubiese sido imposible, hubiese resultado imposible. A lo que voy es aquellos que están escribiendo y que por allí se ven con esa dificultad, porque hay editoriales que son tan dramáticas que en sus portales web dicen, no insista, no recibimos su publicación, o su publicación no será evaluada, no envíe su material. Que me vengo a enterar hace mucho tiempo atrás, eso es tremendo, porque uno está ilusionado, uno dice, esto es como un hijo, cobra vida, logró lo que más o menos uno quería y quiero ahora que me lean. Y es imposible. Y esto que transmito es tal vez un aliento, es un incentivo para todos aquellos que tienen su material. Yo estoy a la orden, obviamente, pero que vean que hay un recorrido alternativo que al fin de cuentas tiene otros resultados. Uno termina pagándose a sí mismo el trabajo, ¿no? Porque lo terminas vendiendo vos mismo, quiere decir que terminás haciendo vos toda la cadena productiva. Pero no quería pasar por alto esto, me parecía interesante poder compartirlo a ustedes, escuchar algún testimonio que por allí puede estar en sintonía con esto, algún intento de alguien que quiso publicar y no pudo. Bueno, que hay otro camino, que hay una alternativa, que hay otra posibilidad, que requiere otros tiempos y que requiere tal vez otra suerte de asesoramientos o de otro tipo de asesoramiento, que también lo van a llevar por buen puerto. Creo que hasta en algún caso con otro tipo de resultados más positivos. Pero así las cosas para alguien
dice ser escritor, pero que en definitiva lo que he hecho es tirarme a los perros de decir, esto es lo que quiero contar, a ver qué te parece. Ese es un poco el recorrido de lo que es la experiencia de la autopublicación. No sé, las docentes por ahí capaz que tienen alguna experiencia de lo que es este tipo de trabajo en el aula, o cuántos muchachos pueden tener esa posibilidad y ven que hay una serie de barreras. No sé, Germán, ¿cómo ha sido? ¿Cómo? Todavía no hemos pensado en publicar un libro. Te estamos escuchando para eso. Germán tiene una experiencia también casi parecida. Sí, he tenido de las dos, ¿no? Porque paradójicamente en mi país ha tenido que ser la autopublicación y en otros países han sido editoriales que lo han publicado, ¿no? Y realmente este trabajo que hice es un trabajo de esfuerzo, es un trabajo de riesgo, porque cuando te edita una editorial vos no arriesgás un capital, sino que es cierto, además cobrás 2 mangos. Esto, un gran cuentista argentino, Hernán Casiari, habla mucho de esto, y realmente, ¿no? En la medida que tenés canales de venta, la autopublicación es de lo más rentable, pero claro, exige un riesgo, un esfuerzo, un trabajo de producción, y es así. Y le decía Eugenio, las editoriales grandes en el mejor de los casos te dicen que no, a veces ni siquiera te responden, ¿no? Eso también ha sido parte de mi experiencia. Yo lo que digo es que no hay que morir en el intento. A veces uno se encuentra con que es una montaña bastante compleja de trepar, de subir. Tampoco hay que abrumarse, porque me he encontrado con algunos amigos o conocidos que quieren que eso cobre vida alguna vez, ese material, ese manuscrito, y a veces se imagina que se logra en un mes, en poco tiempo, y son periodos muy largos. Para la autopublicación a mí me ha llevado siempre un par de años, pero son los arcos de tiempo que uno se va manejando por lo que le decía, ¿no? El trabajo de campo, la escritura, la corrección, la maquetación, la impresión, la venta y el momento más sublime que es el lanzamiento. Que dentro de un ratito voy a pasar el chivo para invitarlos para septiembre. Pero también al final de cuentas tiene para mí otro resultado, ¿no? Como decía bien Germán, se arriesga mucho más porque hay que desembolsar algunos dineros, pero que después, si uno es cuidadoso en todo ese recorrido y se propone vender los ejemplares, bueno, termina con resultados muy satisfactorios. Yo quería hacer Sí, Rosa. recuerdo, pensaba que no me iba a contar, pero dado el momento y la oportunidad, si bien es el riesgo de autopublicarlo por la inversión que uno hace, también está el riesgo de la editorial. Yo tengo publicado 2 libros de educación, cuando terminé era maestra, y la primera editorial que lo tomó inmediatamente que lo llevamos. Era como que estaba esperando ese producto. Y nosotros confiamos y muy felices fuimos en ese momento. Pero después, al segundo año, el primer año se vendió muy bien, económicamente tuvimos resultados, porque nunca sabés exactamente si la liquidación es sobre el número vendido y real. Pero en ese momento, como era un libro para clase, para el alumno, para la escuela, frente a una licitación que hace la institución educativa, el gobierno, presentan un libro con nuestro marco teórico. O sea que plagiaron la obra. Y ahí inmediatamente tuvimos que ir a abogados. Es decir, la confianza no es del todo, no podemos confiar en esa editorial. Realmente, en este caso, ganamos nosotros el juicio, pero el libro salió del mercado. Sí, eso que decís, Rosa, con el tema de los derechos de autor y el registro ISBN es fundamental, y eso creo que es el primer paso antes de avanzar una vez que se tiene el volumen de los textos,
de ir a la Biblioteca Nacional y hacerlo por tranquilidad y seguridad de todas las partes, ¿no? De todas las partes, no solamente de quien escribe, de todas las partes. Te hace riesgo, ¿no? Sí. Y después en otra oportunidad, otra editorial, se lleva la obra completa, queda una parte, un módulo sin publicar, pasaron 2 años, no lo publicaron y también murió la obra. O sea, y fueron 2 editoriales convencidas de que tomaban un producto que valía la pena. O sea que el riesgo yo creo que es menor si uno lo autopublica. Acá hay una experiencia muy interesante, estaba hablando con Margarita Einstein hace un rato sobre la experiencia de Mario Pons y un grupo de amigos que también han iniciado una pequeña productora, se dice, no sé si, o pequeña editorial quiero decir, y realmente es maravilloso porque a mí ese tipo de cosas me emocionan mucho porque, en primer lugar, que hay gente de acá que hace un esfuerzo tremendo, que se ha formado, ha trabajado, que es gente seria, que da garantías en todo sentido y que también es gente para consulta. Me parece que es importante tenerlos presentes para aquellos que en algún momento decidan ese recorrido. Así que a Margarita, creo que María andaba también por allí, gracias por acompañarnos. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una pregunta Sí, Germán. sobre tu opinión. Sí, Germán. Por supuesto que, capaz por un tema generacional, somos de los que nos gusta el papel, ¿no? Casi fetichistas que además lo solemos. Sí, claro. Pero los tiempos han cambiado y las posibilidades de publicación también. Tenés hoy formato de impresión a demanda en distintos países. Alguien en Tailandia quiere tu libro y bueno, hay una forma que se le imprimen solo un libro para esa persona. Y también los formatos electrónicos, ¿no? ¿Qué has explorado? ¿Qué pensás sobre eso? Creo primero que se está publicando como nunca, ¿no? Y creo que va en consecuencia la lectura con la publicación. He escuchado de alguien decir, no se lee nada, la gente no lee. Yo no creo que sea así, yo no estoy convencido de eso porque cuando uno empieza a ver el volumen por año que se publica de libros, es una cosa astronómicamente escandalosa. Sí, capaz que ustedes tienen también referencia de esto que digo. Y en cuanto a eso, Germán, que preguntás de qué es lo que más me gusta a mí, decís vos, o cómo lo veo, yo soy por ahora del papel. Me parece que la experiencia en la web es interesante, pero yo la web la he usado para hacerlos o un book trailer o algún video de referencia o subir el evento del lanzamiento, pero todavía no, porque los números son menores también, digo los números de recaudación muy por debajo, ¿no? Vos tenés la experiencia, Germán, y creo que un libro de $12 papel, creo que en internet están en $5, ¿no? $4, pero no sé, creo que se está viviendo un momento bisagra también con esto, ¿no? Va a llegar un momento que las nuevas generaciones, por el formato de lo que ven hoy, que ni siquiera computadora usan, es todo en el celular, la oficina móvil es el celular, y bueno, creo que vamos camino a eso, pero todavía se convive con el papel. Rosa puede tener también una mirada sobre por ejemplo, los libros vienen mucho más como objeto. Claro, el objeto libro. Por lo menos el niño empieza con entusiasmo, de dónde cae, no sé, a cierta edad cae un poco más en el ánimo de la lectura, pero creo que yo soy de papel también. Y después la experiencia de que quiero volver un poquito con el público, yo le llamo, no es un término adecuado, pero pongámosle el público objetivo lector, que es el que adquiere la obra. Y yo me he llevado sorpresas muy gratas, ¿no? Porque que el lector te lo critique, que te diga, che, pero mirá que te faltó fulano, pero mirá que no está mengano, que eso exige, obliga a decir, y quiere decir que lo leyó, o aquel que te llama y te dice, mirá, como un amigo que me llamó a los 2 días de haber comprado el libro, dice, voy en la página 28 y no sé qué me pasó, que estallé en llanto, porque me hizo acordar a las historias de mi abuelo o mi tía abuela, y eso es bellísimo, porque, como digo al principio, uno le ve la cara al lector, y como tiene la posibilidad de contactarse contigo y escribirte o mandarte un mensaje o mandarte un audio o encontrarte y decir, che, Catani, mirá,
genera un feedback, un ida y vuelta muy interesante. Que yo no sé, los lectores de renombre a escala internacional, si llegan a tener eso de compartir el ida y vuelta, ¿no? Y el lector. Claro, eso es es un vínculo muy interesante. Después descubrir en todos estos recorridos que no todos los grandes escritores escriben sus obras. Hay mucha cosa por encargo también. Hay unas cosas que hay que desmitificar. Está más presente el libro. El libro es un objeto que está presente, siempre. Tú lo pones en una raquel, en la biblioteca y está ahí. Y a veces a mí me está pasando, me llaman por teléfono y me dicen, yo tengo su libro de cabecera, porque es un libro técnico, entonces se puede parar y arrancar en cualquier momento y el tipo lo tiene ahí, ¿no? Yo estoy seguro que en un medio electrónico eso no es tan así, porque hay que pensar que hay que buscar el libro fulano de tal, encontrarlo, hasta que llegó al celular o donde sea, pero el libro está ahí, está en la cabecera realmente, y eso es una cosa fundamental. A mí me parece que no se va a terminar. Y estoy de acuerdo, se lee más. Estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, porque además a mí me pasa con mis sobrinas que me pongo a hablar de determinados temas y digo, ¿cómo sabes eso? Y es increíble, digo, hay un estímulo, creo, de lectura, parece que hay ciertos lugares donde uno, claro, al tomar distancia y perder la referencia de ya no tener 15 años, 14 años o 16 años, se imagina, o sea, hace una fantasía de un mundo que creemos que es de una manera, pero está ocurriendo otra cosa. ¿Será que yo creo y convencido estoy que los gurises van a salvar el mundo? Pero bueno, ese es otro tema. Quiero agradecerles profundamente, han sido muy generosos en venir una tarde como hoy, a todos aquellos que han mostrado interés. Me ha generado mucha felicidad este encuentro, de saberlos aquí, de verlos y de fundamentalmente tener ese respeto del silencio, del compartir, porque aquí no se trata que viene, en mi caso, que vengo a pasar la verdad revelada de cómo es una obra o cómo es escribir, sino que es compartir distintas historias y que en ese compartir esté el crecimiento. Yo hoy me voy con un escaloncito más de crecimiento gracias a todos los que han participado de este encuentro. Así que, de corazón, muchas gracias.